Om Shanti. Vamos a empezar con un minuto en silencio y vamos a invocar la presencia del Ser Divino. So welcome all of you to the Values for Life. Bienvenidos todos ustedes al episodio de los valores de la vida, el episodio número 43 en Confidencia. Y le damos la bienvenida a la hermana Denise. Gracias por estar aquí en tan corto tiempo. Esta audiencia conoce a la hermana Denise muy bien. I'll tell you a few things about her. Voy a decirle unas pocas cosas de ella. Ustedes saben que ella es una de las primeras estudiantes del mundo occidental y estudió con Daddy Yankee en el UK, en el centro, en el Reino Unido. Y ahora menciona varias fechas y habla de cómo ella ha sido un instrumento que ha coordinado muchísimos centros, ha empezado muchos centros. Ella está ahora en Francia. Ella ha participado en más de 100 programas de Raja Yoga en la televisión y también ha contribuido más de 10 libros acerca de spirituality, mientras que ella vivía en la sede principal de Mount Abu. Y tenemos aquí nuestra querida hermana Denise, quien es una encarnación del amor, el poder y la paz, habiéndose entregado al Todopoderoso en un contrato de arrendamiento permanente. Su vida es tan suave como la seda, sin ningún pliegue. Ella nos guiará sobre cómo permanecer alejados del telón mundano al incorporar la espiritualidad en nuestra vida, que actúa como una grasa mágica. Y ahora vamos a hablar de la confianza, que es la charla de hoy. Es asombroso y verdaderamente una coincidencia divina que tenemos a la hermana Denise hoy hablando sobre confianza. Tengamos plena fe en nosotros mismos y tratemos de tener sentido de lo que hay en mi destino según la divina providencia. De lo contrario, la vida es un juego lleno de desafíos que, aunque son densos, los podemos resolver cuando nos adentramos y regresamos a nuestra verdadera esencia. Con esto, le damos la bienvenida nuevamente a la hermana Denise y le pedimos a la hermana Clare, que es la coordinadora en Canadá, que le dé la bienvenida. Om Shanti. Om Shanti. Good afternoon for many, good morning for us, maybe good evening for some of you. Sister Denise, it's so nice to have you with us today. Sister Denise, it's so nice to have you with us today. I think that is like Brother Manush said, that was a gift from heaven that you are here talking to us about, hablando con nosotros acerca de la confianza. Estamos hablando de la tierra donde tú has servido por muchos años en Toronto. Tenemos dos rosas, una blanca y una roja, que simbolizan el color de la bandera de Canadá.
Y muchas gracias por todo el tiempo que has dedicado a esta tierra. Gracias por estar aquí con nosotros. Always in my Canadá, heart, and muchas gracias, Canadá. Siempre va en mi corazón y es maravilloso estar aquí con todos ustedes. it's very lovely to see Y how es muy lindo ver todos los lenguajes que tenemos aquí con nosotros, diferentes lenguajes de la India y de diferentes lugares del mundo. Gracias. So La confidence. confianza. Esta es una palabra que se interpreta de diferentes maneras por diferentes personas. Es muy importante el lugar al mirar a la definición. Algunas personas me han preguntado recientemente si esta persona tiene confianza o no. ¿Qué es lo que pasa? Confianza en sí mismo. Muchas veces algunas personas parecen que están muy seguros de sí mismos, pero en su caso lo podemos llamar arrogancia. Y hay una gran diferencia entre tener confianza en sí mismo y ser arrogante. Una persona que parece que sabe muchísimo, pero que son arrogantes. Hay otra que no es particularmente tratando de mejorar y mejorar, pero siempre están seguros de sí mismos y podemos decir que estas personas no son arrogancias. La arrogancia está en la lista de todas las cosas negativas, como el ego, como el apego, como la ira, como la avaricia. El ego siempre se describe como falso y podemos decir que cuando una persona es arrogante y alguien piensa que tienen confianza, sabemos que tiene una confianza falsa y que es una cubierta, una máscara, en la cual están tratando de esconder que no tienen fe en sí mismos y no tienen confianza en sí mismos. Y en la descripción al comienzo, la palabra para la confianza en sí mismo es Vishwas, que significa confianza, confiar. ¿Confías en ti mismo? ¿Confías en tu juicio? Y en ese sentido podemos pensar que la confianza en sí mismo es cuando tienes la disponibilidad de tomar un riesgo. Algunas personas piensan que tomar riesgos no es sensible. Y en el mundo de los negocios hay personas que no, están encargadas del manejo del riesgo. Y si haces algo que no está absolutamente seguro, entonces estás en peligro, estás en riesgo en ese sentido. Y no podemos tener confianza porque no hay justificación. Y muchas personas quieren verse que son más competentes de lo que realmente son. Hay otra gente que está suprimida, reprimida, que han tenido muchas experiencias y mucho acondicionamiento, mediante el cual ellos han sido entrenados a no tener confianza en sí mismos. Y a pesar de que ellos están en lo correcto, ellos tienen dudas en sí mismos. Y entonces ellos se quedan atrás y hacen muchos errores precisamente porque ellos le entregan su poder a otras personas. Y esto es un efecto psicológico de haber sido de haber sido acostumbrado por muchos años en los cuales no desarrollaron confianza en sí mismos y no se sienten capaces o valiosos y se sienten de segunda clase.
esto también es parte de la ecuación. Es una ecuación compleja en la materia de tener fe en sí mismo. La palabra en inglés para confianza viene de una raíz del latín. La, pala- la palabra fides en latín significa confianza y con significa con, tener fe en sí mismo, tener fe en otros. Porque una cosa es tener confianza en sí mismo y otra cosa es tener confianza en otras personas. Y también podemos tener confianza en el gobierno o confianza en las organizaciones religiosas, confianza en el sentido de tener fe en Dios, tener confianza de que Dios está mirando, te está mirando de manera favorable, de que tú estás bien y de que otras situaciones que tú escuchas algunas veces en la política, escuchas del voto de no confianza. Una persona que está en poder debe haber estado haciendo cosas que ellos no debían haber estado haciendo y que no eran aceptables para su posición y su rol. Y entonces reciben un voto de no confianza ah, para que renuncien a esta posición, porque las personas llegan a estas posiciones porque otras personas le permiten llegar aquí. Y hay otras situaciones políticas donde hay dictadores o autócratas y ellos han agarrado el poder y han mantenido esa posición de poder usando maneras de suprimir la oposición y también han usado otras tácticas para poder mantener su posición. Y esa es una señal de que ellos no tienen fe en sí mismos, pero tienen el deseo de otras personas que que las pongan en lo alto. Cuando ellos aceptan una posición de poder, entonces esa palabra confianza es parte de algo muy complejo, de situaciones complejas, humanas, y donde está envuelta la percepción. Y otra cosa que yo pienso que también está muy conectada con la idea de la confianza es la libertad. Hay algunas culturas donde la gente tiene mucha desconfianza del asunto de la libertad y la espiritualidad. Tenemos esta palabra Jivan Mukti. Es una palabra muy interesante que hemos aprendido en Raj Yoga, que significa que tenemos la libertad de la vida y que lo contrario de esa vida es Jivan Van, donde estás en una vida de apegos y de esclavitud. Y una vida de esclavitud y apegos es, está, se da, esto es que tiene que ver que estás en una circunstancia en que las otras personas te limitan, te oprimen de varias maneras y tiene que ver con las limitaciones y las restricciones eh, que, que se ponen, que llegan a tu vida a través de las circunstancias, como un resultado directo de tu karma. También hay una conexión en el estado de tener confianza en ti mismo y en los demás, en Dios, en las circunstancias y en tu karma. Entonces tu karma está absolutamente el resultado de tu juicio. Y muy interesantemente, esto conecta con algo que hemos aprendido en Raja Yoga, que es los 8 poderes de Raja Yoga. Y hay 2 en particular que son resaltados como extremadamente
importantes, el poder de discernir y discriminar, y el otro es el poder del juicio. Cuando una persona que tiene estas cualidades de la confianza, la tiene porque ellos confían en su propio juicio. Y es muy, muy importante en la vida tener ser un buen juez de carácter. Cuando tienes un buen carácter, sabes quién es honorable y quién no lo es, quién es honesto y quién no lo es. Porque tienes ese poder de discriminar, puedes darte cuenta. Muchas personas no tienen este poder. Y esto te permite tener confianza en tu propio juicio y en tu propio poder de discernimiento de otras personas. Esto está conectado con tu nivel de honestidad. Y hay algo muy interesante. Tú no puedes decirle mentiras a una persona honesta porque ellos se van a dar cuenta inmediatamente. Ese poder de discernir es un producto el estudio de la espiritualidad, pero más que nada es un producto de cómo te conduces tú mismo con integridad, con honestidad y con honor. Entonces, tu confianza en tu juicio será sólido porque tú te vas a dar cuenta que no te vas a engañar a ti mismo y no vas a tratar de estar engañando a nadie más. Y entonces hay transparencia en ti mismo, acerca de ti mismo, pero también vas a tener tus límites. No vas a permitirle a otros que puedan cruzar tus límites porque estás claro acerca de tus propios valores como ser humano. Tú tienes un sentido y tienes confianza en tu propia intuición. Hay una conexión en tu intuición, tu integridad, tu nobleza y tu confianza en ti mismo. Entonces empieza a ver la línea clara de distinción entre la fe en ti mismo y la otra clase de confianza falsa que llega de la expresión de una persona arrogante, que se van a presentar a sí mismos como personas confianzas, como personas las que se puede confiar y que son competentes, pero ellos no tienen confianza en su competencia. Hay otro dicho que es muy interesante en esta ecuación y este es: el orgullo viene antes de la caída. Cuando ves a una persona que parece que es muy competente, pero su competencia viene de la arrogancia, entonces van a crear un karma que los va a ayudar a que caigan y después se van a dar cuenta de la realidad de esa persona que que no tiene cara, que ha sido expuesta en esas circunstancias y toda su confianza desaparece en un instante. Entonces es muy, muy profundo acerca de qué significa ser una persona sólida y noble, un ser humano noble. Y la práctica de la espiritualidad es acerca de desarrollar todo eso, y si nosotros no somos eso, no podemos convertirnos en eso. Y si tú eres eso, honesto, honorable, puro, obviamente hay muchas cosas que suceden a la gente en la vida y ellos han llamado tu sentido de ti mismo, pero tú eres honesto, puro. Cuando desarrollas tu espiritualidad y cultivas tu mundo interno y te llenas a ti mismo con la fuerza de la espiritualidad, eso restaura tus características originales de integridad y recuperas
la confianza en ti mismo que perdiste en circunstancias, traumas, desastres. Todo esto nos pide que vayamos más allá adentro de nosotros y pensemos en cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. Te amas a ti mismo. Tú tienes confianza en ti mismo. ¿Tienes tú a ser alguien más? ¿Tienes tú o preferirías ser alguien más o quisieras ser otra persona que le va mejor que a ti? Que parece que le va mejor que a ti. Porque si tienes eso quitaría cualquier tipo de confianza que tuvieras en ti mismo. Entonces esta confianza en ti mismo es un tipo de fortaleza. Es como la integridad estructural de un alma. Pero cuando un alma ha pasado a través de muchas vidas, ha experimentado muchas dificultades y muchos retos, eso va a erosionar esta confianza. Pero como lo dije antes, cuando el núcleo está ahí y empiezas a tomar la sabiduría espiritual, la práctica, el estudio, empiezas a encontrar nuevamente ese núcleo y a encontrarte a ti mismo, y encontrarte a ti mismo es igual a encontrar fe en ti mismo. Te reconoces a ti mismo y sabes quién eres. Una cosa que es un reto es la proyección y la cultura en la que vivimos. No importa si somos de una religión o de otra religión o si somos de norte, del sur, del oriente, del occidente, cualquier cultura, y atrás de muchas culturas es la cultura de proyectar y de asumir basado en creencias, y esto produce bias, porque la cultura está bias a ciertas personas y ciertas características. Podemos decir que esa es la cultura del materialismo, y cuando una persona te mira, ¿qué es lo que ven? Ellos van a ver tu cuerpo, van a ver el color de la piel, van a ver el color que te pones, vas a ver cosas que tienen que ver con tu cuenta de banco, todas estas cosas, y te van a evaluar en las bases de estos atributos físicos, y van a decir que si tú tienes ciertas cosas de los beneficios materiales, esto significa que tú eres, que tú estás bien, pero hay muchas personas que entienden esto y ellos tal vez son criminales competentes, se visten muy bien y tienen todas las conexiones y todas las cosas materiales que necesitan, pero ellos no son reales, son falsos y se presentan a sí mismos como muy competentes, pero engañan a los demás efectivamente. Entonces, esto es un problema global que todos están atrapados en este problema de que estas apariencias son todo y que el ojo interno que puede discernir atrás de la fachada, ese ojo no está funcionando. Y en el estudio y en la práctica de Raya Yoga, nosotros hablamos del tercer ojo. Y el tercer ojo es tu ojo de la discriminación, el ojo de la confianza interna, donde puedes ver lo que los dos ojos regulares no te pueden mostrar. Y cuando tú eres una persona
que te estás desarrollando espiritualmente. Puedes desarrollar el tercer ojo que trabaja al mismo tiempo con los ojos físicos. Y entonces no vas a estar engañado por las apariencias y esas personas que se construyen a sí mismo en la base de una integridad. Ellos pasan por muchas dificultades y oposiciones. ¿Por qué? Como tú sabes, si alguien es real y ellos están rodeados por personas que no son reales, esos que no son reales. Si aceptas mi descripción no real como falsos, esas personas se sienten muy eh, incómodas al lado de una persona real. Ellos van a estar intuitivamente asustados de que esas personas van a ver a través de su fachada y ellos pueden hacer algunas acciones para tratar de quitarle el poder o disminuir a las personas para que los demás duden de esa persona. Y yo pienso que es un tipo muy interesante, un tipo de problema muy interesante que una persona con confianza necesite enfrentarse a esas situaciones, porque cuando tienes que enfrentarte a esas dificultades por, que vienen de esas personas que no son muy amables o no buenas, necesitas pasar y atravesar estos retos para consolidar la fe en ti mismo, porque tenemos que admitir que en esta época de la historia del mundo nadie está en su poder espiritual, nadie está espiritualmente completo, nadie todavía se ha convertido en Jivan Mukta, una persona que está completamente libre en la vida. Todos en este tiempo están todavía tratando de cerrar sus cuentas kármicas, de saldar sus cuentas kármicas. Pero una persona que tiene deseos puros de encontrarse a sí mismo otra vez y tiene la posibilidad y la disponibilidad para hacer el trabajo que esto requiere, tiene que pasar muchas pruebas. Y a no ser de que esta persona probablemente considere que a pesar de que muchas personas no tienen fe en mí, me están quitando el crédito, me están ah, difamando, yo voy a suprimirme a mí mismo y en vez de esconderme en algún lado, una persona que es real y que es sólida, que se reconoce a sí mismo y tiene fe en sí mismo, no va a ver las cosas de la manera en que tú las ves y van a encontrar la naturaleza de la prueba y van a aceptar la prueba. Y esto nos lleva a otro de los grupos de los 8 poderes que hemos aprendido en Rayo Yoga. Y eso significa el poder de acomodar y el poder de la tolerancia. Estos son poderes muy importantes porque significa que cualquier test que tenemos que enfrentar no te va a robar la confianza en ti mismo. En vez de eso, vas a refinarte, te vas a consolidar a ti mismo y vas a consolidar tus poderes internos y vas a mantener tu visión positiva del futuro y de las personas a tu alrededor que se presentan como tus enemigos. No te vas a ver atrapado en ese juego porque tú entiendes que tú debes
a tomar la prueba y pasarla, porque no solamente la confianza se trata de tener confianza en mí mismo, pero otra gente necesita tener confianza en ti también. Y es una realidad de que es importante tener fe en Dios. Es importante entender que Dios está aquí para mí, pero también es importante entender que Dios es muy sutil, es intangible y es fácil de discernir. Entonces la gente está mirando por personas en las cuales ellos pueden tener fe. Y yo estaba mencionando que en el mundo de la política hay líderes que son elegidos o que son ah, nombrados en un cargo, pero ellos necesitan ser seres públicos, seres en los cuales el público puede tener fe en ellos porque ellos tienen gran poder en sus manos. Así sea la cabeza del gobierno, la cabeza de una institución, de una escuela, cualquier persona que está en una posición de liderazgo, necesitan inspirar confianza en los demás. Estas personas quieren tener confianza en los demás. Esas personas piensan que tener confianza en sí mismo no es suficiente. Ellos buscan por personas en las que ellos pueden tener fe para poder sentir de que todo está bien y que la naturaleza de la sociedad humana es piramidal en un sentido. Entonces, una persona que tiene la apariencia de confianza, de la manera de arrogancia que yo estaba mencionando atrás, muchas personas están atrapadas en la arrogancia y creen en la arrogancia. Pero el orgullo siempre llega antes de una caída y cuando ellos caen, estas personas están severamente desanimadas porque se sienten traicionadas. Tú eres una persona de confianza porque eres un individuo sólido y las personas quieren, te miran, te tienen en un pedestal y si tú eres real, ellos no se van a sentir traicionados, pero ¿cuántas personas son sólidas y están limpios adentro y afuera y son tan fuertes que otras personas no se van a sentir traicionadas? Y yo pienso que esto es muy importante en la naturaleza humana. Cuando tú eras un niño pequeño, tus figuras en tu vida son tus padres. Y los padres son la autoridad moral en tu vida. Ellos son los expertos que te preparan para la vida. Pero si algo sucede y te das cuenta que tus padres no dan la talla en cierto nivel, entonces tú luces el sentido de que todo está bien y te conviertes en un sobreviviente. Y esto crea una persona arrogante que parece que es una persona fuerte y sólida, pero no lo es realmente. Entonces, estas son cosas psicológicas que suceden cuando un niño ha sido traicionado por sus adultos o por sus adultos. Un profesor en el que ellos admiraban y creían y después se dan cuenta que no es lo que ellos decían. Y entonces estas personas quedan con este insabor de la traición y la persona pierde la confianza.
porque se dan cuenta que no fueron capaces de evaluar esa persona y ahora han sido traicionados, los han engañado. Y esto es una situación que te roba poder o le roba poder a cualquier persona y todos tenemos vulnerabilidad a cosas como estas. Y cuando yo quiero construirme a mí mismo como un individual, necesito fortalecer mi espiritualidad y darme cuenta de quién soy verdaderamente. Y si no tengo estas pruebas y si no paso por estas maneras de chequear la realidad, nos convertimos vulnerables, débiles y muy fáciles de traicionar. Y en el proceso de la espiritualidad, yo pienso que necesitamos que fortalecernos por estas cosas, porque algunas veces la gente piensa que la espiritualidad es todo lo que tiene que ver con ser dulce y amable y querer a los demás y ser vulnerable. Todo eso es verdad, pero eso tiene que tener balance con lo que hay en el otro lado. Necesitas ser fuerte, necesitas tener una espina fuerte, necesitas tener ferocidad para superar todos los retos y todas estas pruebas razonables o irrazonables que llegan enfrente de ti en la mitología de la India. Nosotros vemos cómo los héroes tienen que atravesar por pruebas y ellos los van a sabotear, los van a misrepresentar, los van a usar, muchas cosas les van a pasar, les van a tratar de hacer trampa. Hay una persona con el poder de discernir y la intuición van a poder reconocer qué es lo que está pasando. Y esto construye tu confianza en ti mismo y también construye la confianza de otras personas en ti. Y esto también te permite que seas una persona que está lista para confiar en Dios y estar solo. Eso es muy interesante en los términos de liderazgo. La confianza está conectada con el asunto si eres un líder en una compañía, en una familia. No importa en qué circunstancia estás, el liderazgo estar listo, estar por ti mismo solo, bajo la compañía y la guianza de tu conciencia. Y necesitas la pureza, la espiritualidad, pero no le vas a dar tu poder a nadie. No vas a tomar ayuda de tu posición, de tus propiedades, y de todos los diferentes aspectos de las apariencias. Esto es como pararse en un techo hecho de paja. Vas a caer a través de la paja. Necesitas una fundación sólida y cuando tu conciencia está clara, entonces yo pienso que tú puedes ser una persona que es verdaderamente una persona quien tiene confianza en sí misma. No tienes nada en tu conciencia. Si tu conciencia está clara, si los demás están hablando en tu contra y te están pateando, te están echando, cuando tú operas desde la conciencia y tu conciencia es clara, tú eres muy fuerte
porque nada de esas cosas te van a ocasionar una caída, ¿no? Nada te puede ocasionar una caída. No puedes ser bueno en los ojos de los demás, pero bajo tus propios ojos eres intacto y tu conciencia y toda sus confianza en ti mismo y todos esos aspectos están bien. Hay una vibración, hay una cualidad en una persona como esta que se puede sentir. Y como los años pasan, tenemos que atravesar muchos problemas de salud, problemas familiares, problemas de otro tipo, pero cuando tenemos pureza e integridad, mi confianza en mí mismo se vuelve más difícil para que los demás puedan sacudirte. Y esto te hace fuerte como una montaña. Y este lugar donde yo estoy viviendo es muy cerca de las montañas de los Pirineos. No son las Himalayas, pero son las montañas muy, muy altas que dividen España y Francia. Y puedes ver estas montañas en un día donde está muy claro. Pero a veces pienso que tu confianza no está ahí cuando no la puedes ver, pero pienso que es verdad para una persona que está construyendo su confianza en sí mismo, ellos pueden llegar a ser una montaña cuando su intelecto es muy claro, pero las complicaciones y en el caos de la vida al día de hoy, muchas veces no puedes ver que es viable y que no lo es. No te puedes dar cuenta en quién puedes confiar y en quién no puedes confiar. Pero cuando las cosas están claras, las montañas son visibles. Entonces yo pienso que todos cuando viven, ellos están buscando el significado en su vida. ¿Qué hace que tu vida tenga significado? Y muchas preguntas van a seleccionar diferentes cosas. Si yo tengo esto, mi vida tiene significado para muchas personas de la familia. Si tu familia está bien, todo está bien y esto le da significado a tu vida. Y para algunas personas que están preocupadas acerca de su pureza y su integridad, lo que les da significado a su vida es que ellos están tan limpios adentro, que su conciencia está clara y limpia y que están listos para abrirse al mundo y no tienen nada que esconder y no hay nada que ellos que sientan vergüenza. No han hecho cosas de las cuales ellos esperan que nadie se entere y tienen confianza en sí mismos y en las cosas que ellos hacen. Ellos confían en su integridad. Tú sabes que tú tienes esta fortaleza y sabes que tu vida, para el tiempo que tú terminas tu vida, así sea hoy o la próxima semana o en 10, 20, 30 años, tú sabes que tu vida es un memorial. Y yo recuerdo que Daddy Yankee, la cabeza principal de los Brahmakumaris, cuando estaba viva, no quería un memorial cuando ella se iba. Ella nos entrenó para ser magníficos, grandiosos. Y la gente recuerda que no es solamente una charla muy bonita en tu funeral, pero algo que se ha recordado por muchos, muchos años. La pureza, la integridad, el propósito, eso puede ser recordado por muchas vidas.
Y si tú tienes un enfoque en eso, entonces tienes significado en tu vida y no estás enfocado en eso de que otra gente no puede verte. Alguien te puede misinterpretar, pero tú ves que tienes valor y eso es suficiente. Y tú tienes algo muy bueno, un sentido de confianza muy bueno, que muestra tu fe real. Y otra gente va a decir, sí, esta persona es sólida, esta persona es real. Puedo apostar en esta persona, puedo hacer una apuesta grande en esta persona. Y como yo pienso en la confianza y en la fe y en la integridad, yo pienso que todo esto está conectado con cada uno de nosotros. Y estos son algunos pensamientos acerca de la confianza. Y me gustaría pasarle la palabra al hermano Manush. Gracias. Thank you so much. And Y muy increíble. Muchas gracias por por compartir compartir todos los valores que están conectados con los 8 poderes y con los otros valores. Y en este mes estamos cubriendo 2 de ellos. Ya, ya cubrimos el poder de discernir y vamos a cubrir el poder del juicio. 2 cosas acerca del juicio. Entonces queremos que clarifiques qué es la estima propia, la diferencia entre estima propia y el ego. ¿Qué significa tener confianza propia y qué significa tener demasiada confianza en mí mismo? Sí, es muy interesante. Déjame tomar la segunda pregunta de primeros. Tener confianza y tener demasiada confianza en sí mismo. Podemos decir que una persona con mucha confianza es una persona una persona que es narcisística y que han creado una imagen de sí mismos que no es real. Y quieren sostener esta imagen, entonces otras personas piensan que son los grandiosos y fantásticos, pero son ordinarios y empiezan a actuar basados en esa confianza que no es real. Y lo mismo puedes decir de la confianza y la arrogancia. La confianza, demasiada confianza en ti mismo es igual que la arrogancia. La línea es muy, muy, muy delgadita. Si eres arrogante y tienes demasiada confianza en ti mismo, no puedes ver la línea que divide los dos. No sabes la diferencia. Y cuando es absolutamente claro que no hay la posibilidad no es posible el mentirle a una persona honesta, porque ellos van a ver a través de la mentira. Y de la misma manera, la persona quien tiene verdadera confianza en sí mismo, si tienen una conciencia clara, cuando ven la arrogancia, cuando la identifican inmediatamente. Y una de las cosas que yo hago cuando yo interactúo con las personas, yo siempre comienzo para darle a la gente el beneficio de la duda. Voy a interactuar con ellos como si ellos son una persona de integridad. Y en mi interacción con ellos, por lo menos por un año, los voy a observar y voy a mirar dónde ellos pueden cumplir el criterio que ellos tienen de sí mismo y dónde verdaderamente no tienen. Y puedes así darte cuenta si alguien es real o no.
Y entonces después de un año, tú dices, les vamos a dar otro año y vamos a ver, le vamos a dar a esta persona el beneficio de la duda. Pero cuando ves que una persona repetidamente está probando que no son reales, que no pueden hacer lo que ellos dicen que van a hacer y no tienen la capacidad de ser lo que dicen que van a hacer, entonces no hay duda. Entonces tú tienes decir, ok, muy bien, pero esta persona no califica por la posición que están ocupando. No, usted no califica por mi respeto. Yo no puedo tener respeto por usted porque tú eres falso. O no voy a decirles eso. Pero una manera en la que una persona se conduce a sí mismo lo revela y cuando tenemos el poder de discernir y el poder de discriminar, algunas personas me dicen, me estás juzgando, pero hay esta expresión que es muy común que la gente dice, no juzgues, no juzgues. Y yo me pregunto de qué están hablando, no juzgues, no juzgues. Pero si no tienes juicios, es a una persona bien tonta. Yo pienso que cuando la gente dice no juzgues, están diciendo no critiques o no condenes, pero no están usando el lenguaje de manera ah, de verdadera manera correcta. El Raya Yoga, nosotros nos dicen que tú debes aprender el poder del juicio. Debes ser un buen juez del carácter de los demás y puedes ser cuando tu trabajo es correcto y no lo es, cuando no lo es. La calidad de tu carácter, las decisiones que tú haces están basadas en buen juicio o en mal juicio. Pero si la gente no son reales, ellos no les va a gustar cuando alguien los evalúe, porque ellos van a mostrar que no dan la talla y ellos quieren de todas maneras verse bien, pero entonces van a ver que no tienen confianza en sí mismos y que lo que tienen es arrogancia y esto no lo pueden sostener. Esta no es una situación sostenible y esto es lo que pasa, es lo que es. Muchas gracias por tu respuesta maravillosa. Hablamos de la C de confianza, de condenar y de criticar. No es acerca de la confianza. Y también compararnos con los demás. ¿Puedes clarificar una cuota? ¿Puedes entrar en un cuarto y pensar que tú eres mejor que los demás? Pero puedes entrar en un salón y saber que no tienes que compararte con nadie más. ¿Cómo desarrollamos esta confianza en nosotros mismos? También en el espíritu, en el contexto espiritual, la gente se compara. Por supuesto, ellos lo hacen. La comparación es porque tienen duda en sí mismos. Estoy bien. Yo soy más bonito que esta persona. Esto me hace mejor. O yo soy más inteligente que esta persona. Esto me hace mejor. O tengo más dinero que esta persona. Esto me hace mejor. Pero si no te das cuenta que tú estás bien, pero vas a tratar algunas maneras de hacerte sentir mejor, comparándote con los demás para que tú te veas mejor en comparación de los demás. Entonces alguien entra en un cuarto y se da cuenta que las personas son más glamorosas
Y entonces ellos pueden ver que pueden hacer la fiesta de cóctel mejor que tú y tienen ropa más elegante que la tuya. Y esta comparación es donde tomas tu valor en comparación con otra gente y piensas que tú eres menos. Y y eso significa que estás completamente bajo la influencia de la gente a tu alrededor, a través de que ellos no están tratando de influenciarte. Compararte con los demás es igual, equivalente a darle tu poder a los demás. ¿Y cómo puedes liberarte de eso? Es un gran trabajo porque puedes empezar con no sentirte bien acerca de ti mismo y no tener confianza en ti mismo. O puedes empezar con pensando que piensas demasiado, que tú eres demasiado. Todo esto tiene que ver con tus cascadas, de qué tipo de crianza has recibido en tu familia, pero hay muy pocas personas que han sido criadas por padres que los pueden reflejar de manera ah, precisa. Y estas personas se sienten desempoderadas y se sienten menos que hacer de que tú les estés dando cada rato el mensaje de que, que tengan confianza en sí mismo. Entonces la persona que tiene suerte es la persona que los refleja de manera ah, correcta. Tú eres un ser espiritual y eres un hijo de Dios, quien es el ser supremo. Y debes entender esta relación. Y estás tratando de estar en relación con el ser supremo. Y cuando estás construyendo tu relación con el Padre Supremo, un buen padre te va a decir cuando estás, pero si tú estás pensando poquito de muy bajo de ti, tu padre va a mostrarte que estás pensando de manera equivocada, que tú eres muy valuable, eres muy importante. Cuando eres real y estás en contacto con quien eres y no te sientes superior, porque todo esto es únicamente para personas que no saben quiénes son. Todos tienen su propio rol y todos tienen su propio baile y su propio juego. Y necesitas aprender todas estas técnicas. Necesitas las habilidades. Hay una expresión que Daddy Yankee nos decía, Suachintan y Suarchintan. Tienes que pensar en ti mismo. Cuando te comparas con otras personas, estás pensando en los demás. Pero cuando estás pensando en ti mismo, tienes que estar en contacto contigo mismo y no dejar que los demás te puedan fragmentar y te puedan derrotar, porque psicológicamente esto es estar muy Well, débil. amazing. I must say your vocabulary, all of us know very well about your Hindi and Sanskrit is fantastic because you've covered words Todos which nosotros sabemos que tu hindi y tu sánscrito son fantásticos. Anu's sister mentioned Atma La Vishwas, which hermana is more of Anu self-confidence. mencionó algo sobre la confianza propia. Towards confidence. So I would want a quick answer on these three things. We have Yo covered quiero una humility, pregunta en tres trust, cosas. faith, and
confianza, fe Distinguish between these three? Okay, tell me y what they are. confianza en sí mismo, Yeah, the three ones: the trust, fe faith, and confidence. Look at the English. Yeah, the English ones. Yeah. y confianza otra The vez. thing about language is that La there are cosa so acerca many del lenguaje es que hay muchos sinónimos and there are circumstances where you y hay can have the words circunstancias en las trust, faith, and cuales confidence where they're completely synonymous. But a poet puedes decir que necesitamos tener will confianza. say, no, but one of them is better than another one. Un poeta es mejor que el otro. Entonces tú vas a seleccionar porque cada palabra tiene una vibración y hay asociaciones con cada palabra. Entonces cuando tú estás seleccionando una palabra, you're selecting the associations and the vibration and the metaphor. y entonces tienes la vibración y la selección de las metáforas cuando tienes la necesidad de que la otra persona experimente lo que tú significas y qué es lo que yo realmente significa. Estoy hablando verdaderamente de confianza, tengo confianza en mí mismo, tengo, tengo confianza en mí mismo. En la confianza me siento bien cuando puedo confiar en mí mismo. Tienes confianza en tus propias decisiones. No voy a hacer un error aquí. Tal vez no voy a cometer un error. Voy a ser preciso, voy a hacer esto. Y la fe es más de largo plazo. Tengo fe en mí mismo. No importa qué es lo que sucede. Yo tengo confianza que yo voy a superar todos estos obstáculos y voy a entender y que todo va a estar bien. Y entonces estoy mirando en el largo plazo. Entonces hay estas áreas de diferencia y puede haber muchas más. Yo pienso que cuando tú estás interesado en palabras y quieres la palabra correcta, yo estoy en Francia, en un país donde hay una conciencia del significado y del lenguaje. Y cuando ellos están entrenando a traductores, yo fui entrenada en una universidad. Cuando estás traduciendo de un lenguaje en otro, si no usas la palabra correcta, la gente no te va a entender la palabra, la oración o el contexto de la manera en que tú lo verdaderamente tienes la intención de que lo entiendan. Esta es una manera de comunicación. Necesito comunicarme con los demás de una manera que tenga atención. El resultado. Y usan palabras llenas de pasión, como fabulosa. Pero fabuloso significa algo que es una fábula. Y que tomas características de un animal que corresponden a las características de un humano. Como dices, Foxy, una persona que se comporta como un zorro, pero es una palabra precisa. Me encanta cómo has traído a esta palabra Foxy. Tengo un comentario. En la psicología de los niños, podemos entender que hay falta de confianza en algunos niños y después los niños se vuelven delincuentes. Otra pregunta de otro hermano. Algunas veces no tenemos confianza en nosotros mismos.
Tenemos que tener confianza en que somos instrumentos divinos para el servicio. Well, this is a very, very deep question, because how do you know that God chose you for your wonderful, marvelous, fantastic qualities? Sabemos que Dios quiere usarte, usar todas las cualidades maravillosas y fantásticas que hay en ti. Dios dice, yo soy el creador, el director y el actor de este drama. El drama no debe ser aburrido, sino la audiencia se va. La audiencia tiene payasos, expertos, mágicos, magos. Y después él dice, estás otra vez jugando el papel que tienes que jugar cada calpa. Cada uno de nosotros hay un número fijo de almas y todas las almas tienen su rol y ellos están pensando en esto. Y he llegado a la conclusión de que estoy feliz de ser yo misma, porque quien yo soy es totalmente agradable y me llena. No quiero ser otra persona. Hay otra persona que no están satisfechos consigo mismos. Y Dios está disfrutando. Cada padre que tiene muchos niños tienen unos buenos, unos no tan buenos, unos locos. No puedo decir que nos seleccionan porque nosotros estamos llenando cierto tipo de criterio. Yo estoy muy feliz de estar en este rol, estoy feliz de que me han escogido. No puedo decir por qué me han escogido y por qué han escogido a otra persona. Yo no hubiera escogido a ese otro no es mi copa de mi tacita de té, pero ellos son necesarios. Dios nos está enseñando a permitirle a todos que sean exactamente quienes lo son y que estén libres de la comparación de la que hablamos más temprano. Bueno, y otra historia está relacionada a una historia mitológica. No quiero decir estúpido, pero estamos hablando de Sita. Y muchas personas en esta audiencia no pueden estar conscientes de estas historias mitológicas. Ella pensó que era Ram el que estaba llamando, ella no tenía el poder de discernir y ella no pudo discernir, pero ella no tenía confianza en sí misma y ella se la llevó Ravan. Y en esta historia puedes ver lo que significa Sita, Rama y Ram. Estas son 500,000 versiones y hay personas que describen a Sita y a lo que ella pensó y lo que ella sintió. Pero tenemos que recordar que esto es un mito y los mitos son escritos por la gente. Y las personas cuando escriben una interpretación de este mito, ellos tienen un mensaje y una agenda de lo que tienen a comunicar. Y esto es también el asunto por el cual hay muchas restricciones de qué es lo que estaba pasando en la mente de Sita. Pero hay una que yo encuentro muy interesante y es muy difícil decir cuál versión es la versión correcta porque quién sabe, nadie sabe. Pero la versión que yo encontré muy interesante, ella sabía que era Ravan y ella quería
el venado dorado. Y ella sabía lo que le iba a costar y ella lo hizo de todas maneras. Y esto es una descripción muy interesante de muchas personas en el mundo el día de hoy. Ellos tienen un deseo de tener algo. Ellos saben que no deben, pero ellos todavía lo quieren. Y ellos saben que son engañados, pero igual se dejan engañar. Y eso es un fenómeno, que es el caso por un gran número de personas. Y lo que hacemos en Raya Yoga es que las personas que ponen sus deseos por encima de su sabiduría son la mayoría, son la mayoría. Pero la gente que toma sus decisiones basado en la sabiduría son una minoría y son las personas que son las personas que van a la edad dorada y los demás son los de la edad de plata. Y los demás son como tienen una adicción. Ellos van a tomar alcohol o se casan con alguien que sabe que es la persona incorrecta y lo hacen de todas maneras y sufren por hacer todo esto. Y Dios nos está diciendo, ¿todavía quieres seguir haciendo eso o quieres despertar y tomar buenas decisiones? Yo quiero despertarme y tomar buenas decisiones, pero otra vez caen en la misma trampa una y otra vez. Entonces yo pienso que los mitos de la India son muy importantes, porque son herramientas para enseñarnos a entender lo que tenemos en el Gita. Tú haces truecos, estás haciendo, tienes todos estos actos de magia en los cuales quieres mostrar que estás haciendo algo correcto, pero estás haciendo algo incorrecto y Dios te dice, los seres humanos no son blanco, no piensan en blanco y negro. No es algo que puedes categorizar con virtudes y valores. Es un ser más complejo que todo eso. Necesitas entender la luz y la oscuridad. Y no hay ninguna persona perfecta de acuerdo a la moralidad. La moralidad fue inventada por los humanos y la realidad es hecha por Dios. ¿Qué quieres? ¿Algo humano o algo hecho por Dios? Yo quiero la realidad divina de Dios, pero yo sé que mucha gente prefiere no, y eso también está bien. Okay, amazing. So I'll just in the interest of Increíble. I'll just take the last question, but it has En el interés del tiempo voy a tomar la última pregunta. the first question. Dos personas han preguntado acerca de las This is in us that we are not able to debilidades. The first Tenemos debilidades en nosotros mismos que no nos permiten desarrollar confidence nuestra conciencia propia. with our own weaknesses. ¿Cómo podemos fortalecer nuestras debilidades y desarrollar nuestra confianza en nosotros mismos? Not because they are bad, but because they are weak. Y la hermana Denise nos dijo, las personas hacen cosas feas no porque son malos, sino porque son débiles. Y que la debilidad era inevitable de acuerdo al drama. Oh, qué buen conjunto de preguntas. La debilidad significa que tu alma no tiene ningún jugo, y si no tienes poder, tu alma no tiene combustible y no puedes, y has decidido hacer algo, pero no lo puedes hacer porque no tienes combustible. Y hay otro tipo y hay mucho tipo de debilidades.
Nosotros vivimos en un mundo donde las mujeres en particular son desempoderadas por el mundo que es patriarcal, donde el patriarcado. Y hay razones sociales, políticas, y no porque ellos sean muy débiles, pero porque ellos han sido disminuidos y les han quitado el poder. Pero este es un poder que no viene de su alma, viene de sus circunstancias. Pero hay personas que tienen debilidad espiritual y no es que no tengan confianza, pero es que no tienen poder. Y hay diferencia entre tener poder, pero cuando estás en una posición de debilidad y eres una alma débil, cualquier cosa que tú haces te causa muchos problemas. Hay una cosa que la gente hace muchísimo y les pregunto, ¿es mejor ser un alma débil es mejor ser una alma poderosa en una posición débil? Pero si eres un alma poderosa en una posición muy débil, pero en tu posición van a tener pero si eres un alma débil en una posición poderosa, vas a abusar tu poder y vas a hacer karma negativo y vas a tener que pagar por todo eso. Y vas a pensar en esta pregunta. Si eres una alma poderosa en una posición muy, muy débil, vas a necesitar mucha paciencia. Pero si es el caso contrario, te tienes que sentar con tu conciencia, porque esa es la única manera en la cual puedes salir de esa debilidad para dándole importancia a tu conciencia. No muchas almas débiles pueden trabajar con Dios. Tú necesitas ser fuerte para poder trabajar con Dios. Es la manera, es lo que es. Hay muchos comentarios en la ventana del chat. Vamos a tomar estas confianzas en el workshop la próxima semana sobre el mismo tema para ver. Muchas gracias. Y le vamos a pedir al doctor Ashok Mehta que proponga las palabras de agradecimiento. Shanti Denise Ben. Cada pedacito de tu capacidad intelectual en este tema de la confidencia es muy competente. A la confidencia, la confianza, la honestidad son las mejores cosas que podemos tener en la vida. Y para mí la confianza es muy importante. Mi profesión necesita confianza. Necesitas tener confianza en ti mismo, en tus ojos, en tus manos, en tu experiencia. Todo esto construye la confianza en ti mismo. Tenemos muchas investigaciones importantes mirando adentro. Estamos mirando un montón de de herramientas de diagnóstico y las nombra. Necesitamos tener la posibilidad de hacer un buen trabajo. La confianza en ti mismo. Necesitamos desarrollar más y más cuando nos acercamos más y más a la espiritualidad. Necesitamos tener confianza en nosotros mismos. Y tenemos confianza en Dios y esto nos ayuda a tener más confianza en nosotros mismos. Es un gran placer escucharte.
Y comparto la opinión del hermano Manoj cuando él dice que la confianza en hindi y también en francés tiene significado muy profundo. Me encanta escucharte y estar en tu presencia. Muchísimas gracias. Thank you so much. Muchas gracias, muchas I love gracias. working with you. Es magnífico Thank you verte. so much, Dr. Mehta. And also, we are not leaving you in Muchas suspense. gracias, doctor Mehta. I'm not, it's a surprise for all of them. We'll be sharing it later. Es una sorpresa para todos, And I would pero request les voy a Sister recordar todo y le pido a la hermana Anu and before we proceed, que haga los anuncios over to you. y que podamos hacer la meditación. Gracias, hermano Manuch. Es una fortuna tener a la hermana Denise cada vez que estamos aquí y la confianza fue perfecto escucharte y muchas gracias por permitirnos evaluarnos a nosotros mismos. And yes, as Manoj brother said, we'll be having. Y como el hermano Manuch dijo, tenemos Okay, so very quickly, our next rápidamente nuestra próxima sesión es mañana. El significado espiritual de E y D. Tenemos a la hermana Hussain de ORC en Delhi. Es mañana en la mañana a las 8:30 en India, que son las 8 de la mañana en la costa occidental de los Estados Unidos y Canadá. Por favor, vengan. Y tenemos nuestra charla en confianza después de una semana, el 16 de julio a las 7:30 de la mañana de India y a las 7 de la mañana la hora de India, de la costa occidental de Canadá y los Estados Unidos. Y vamos a compartir la charla de la hermana Denise y lo que la hermana Gopi va a decir más. Y la siguiente sesión es el episodio 44. En hindi es Anand Bliss. Y tenemos a nuestra querida Asha Didi de Warsi en India. Y después de 2 semanas. And 7:30 a.m. West Coast and 3:30 p.m. UK time. Y a las 3:30 de la hora del UK. Tenemos el segundo poder, el poder de decidir y juzgar. Este también es el 24 de julio con el hermano Enrique Simo. I think it's really very insightful month to know. Y también a las 8 de la noche en el tiempo de la costa occidental de los Estados Unidos y Canadá. Y ustedes pueden encontrar toda nuestra información On our website y acerca de todos estos programas en nuestros sitios de internet and in our YouTube y también channel en nuestros canales de YouTube. programs. Puedes encontrar todos estos programas. Gracias a todos Over to you, Manoj brother. y le damos la palabra al hermano Manoj. Meditation, is it okay? Sister Denise will have some soft background music. Vamos a tener una meditación y vamos a tener Thank you. una música de fondo. Om Shanti. Om Shanti. Take time to Toma tiempo para ir adentro de ti mismo. feel yourself Llénate a ti mismo. just I and myself Solamente alone. yo y yo mismo solo. In my inner world, En mi mundo interno. in my solitude, En mi soledad. I am with myself. Yo estoy conmigo mismo. Everything else Todo is lo it. demás es externo. Scenes and impressions
sense perception. pecados e impresiones, percepciones de los sentidos. But on the inside, Pero adentro de nosotros it is perception, but not es la percepción, sense perception. pero no es el sentido de la percepción. Perceive myself Yo me directly. percibo a mí mismo directamente con mi mente. I feel the vibration Yo siento las vibraciones de mi ser, my purity and mi integrity. pureza y mi integridad están intactas. I respect Yo respeto y me respeto a mí mismo. the conscience is clear. La conciencia está clara y limpia. I go deep inside Y me adentro en la profundidad de mí my mismo motivations. y veo mis motivaciones Observe my conduct. y observo mi conducta con las personas Notice y me doy cuenta I could improve dónde yo puedo mejorar my performance. la manera en la que desempeño mi rol, mi manera, Notice y me doy cuenta si me pongo pulled into another influence o me dejo influenciar y and bring myself arrastrar back por into otros. Y vuelvo a traerme de regreso a mí mismo, always aware why siempre consciente de por qué what I do, hago lo que hago checking y chequeo the quality la of cualidad integrity. de mi integridad. Is my love real? Mi integridad y mi amor son reales, auténticos, genuinos. Love for God, Es mi amor por for Dios humanity. y mi amor por la humanidad Am I always motivated reales. to Siempre este amor por Dios y por la humanidad check son los motivadores de todo lo que yo haga. Necesito chequear en mi conciencia. Soy real. do I understand my value? Puedo entender mi valor To the hopes that God has in me. y Day by puedo day, vivir y, minute by y minute, completar la esperanza que Dios tiene para mí, el futuro que Dios ve para mí. and then I Y can entonces respect myself. yo puedo respetarme a mí mismo completamente. Then I have that faith Y entonces tengo esa fe en mí mismo, that sense of being genuine and ese honorable sentido de ser genuino y honorable in front of God en frente de Dios, en frente de la gente, open and transparent. abierto y transparente. Shanti. Om Shanti.
Muy lindo. Thank you so much for this wonderful meditation Muchas experience. gracias por esta maravillosa experiencia de meditación y le damos las gracias a todos los traductores que están siempre ayudándonos a traducir. O vamos a tomar una foto de grupo. Thank you, Sister Denise. Everybody wants Gracias, hermana Denise. a memorable moment. Todos quieren este momento memorable. Who wants to have the video on? Cualquiera que quiera aprender a abrir la cámara para tomar la One more, la please. foto. Beautiful. Thank you, Sister Denise. Thank you. Gracias, Sister Denise. Gracias a todos. Adiós. Thank you, brother, and thank you, everyone. Gracias, hermano. Gracias a todos. Om Shanti.